Bienvenidos nuevamente a la lección número 1. En esta lección abordaremos lo que se conoce como el verbo to be. El verbo to be es la forma más sencilla de formar una oración en la que usamos los verbos en español que son soy, tengo o estoy. En el inglés existen 7 principales pronombres que son el yo, el tú, ustedes, el nosotros, ellos, ellas, el él, el ella y eso, esa cuando nos queremos referir a una cosa. El yo en inglés se conoce como I. El tú y el ustedes como you, que es una sola palabra. El nosotros como el we. El ellos o ellas como they. Y el él, ella, eso o esa. El yo va a pertenecer a primera persona, mientras que los 3 siguientes pertenecen a la segunda persona, por eso es que están separados. Mientras que ese tercer grupo que constituye la tercera persona, encontramos el él, que se traduce como he, el ella, que se traduce como she, y el eso, esa, cuando nos referimos a un objeto que se conoce como it. De acuerdo al de la persona con la que se esté hablando es que vamos a usar diferentes verbos to be. En este caso, si hablamos del I, del yo, usamos el am. Si usamos el you, el we o el they, usamos el are. Y si nos referimos al he, she, it, usamos el is. La combinación entre el I y el am se puede escribir como I am, o puede ser contraído, conocido como contraction en el inglés, que se conoce como I'm. Lo mismo pasa con el you, el we y el they. Si lo juntamos con el are, sería you are, you're, we are, we're, el they are o they are. Mientras que en la tercera persona, tanto el he, she, it, lo juntamos con el is, sería he is, his, o she is, she's, it is, its. La traducción de estas combinaciones puede decirse que es como en el caso de la primera, del I am o I'm, sería como yo soy, yo tengo o yo estoy. Mientras que en el caso del you, puede ser de dos formas. Se puede traducir como tú eres, tú tienes, tú estás, o como ustedes son, ustedes tienen, ustedes están. En el we are o we're se traduciría como nosotros somos, nosotros tenemos o nosotros estamos. En el caso del they are o they are, sería ellos son, ellos tienen o ellos están. En el caso de la tercera persona sería he is, his, que se traduce como él es, él tiene, él está. Mientras que para ella, que es she is, ella tiene, ella está o ella es. Y en el caso de si hablamos de un objeto o cosa como it is, que significaría eso es, eso tiene o eso está. Realmente lo que más usamos es para referirnos al ser, al verbo ser o al verbo estoy, ya que para tengo también se usa otro tipo de auxiliar que explicaremos en otro tema más adelante. Pero es básico que ustedes conozcan que en el to be, tanto el am, el are o el is le dan ese significado a los pronombres, como es ser, tener o estar. Bien, para abarcar ejemplos de lo que acabo de explicar, tenemos que conocer ciertas palabras en inglés. En este caso he puesto las profesiones, que son las más usadas, las más conocidas. Primero tenemos a plumber. Plumber significa plomero en español. Bombero se dice firefighter, aunque también podemos usar fireman,
fireman es mucho más usado que firefighter, pero es bueno recalcar. Para enfermera tenemos nurse. En el caso de herrero se conoce como blacksmith. De policía se conoce como police officer. De pintor es painter. De mujer de negocios es businesswoman. Y en el caso del hombre sería businessman. Médico se conoce como doctor. Tanquero como farmer. Mesero como waiter. Camarera como waitress. Jugador de fútbol es soccer player. La cajera como cashier. El piloto como pilot. El ingeniero como engineer. El carpintero como carpenter. La maestra, en este caso la función que estoy cumpliendo ahora, se conoce como teacher. Y en el caso de ustedes están como alumnos y se conoce como students. La persona que se encarga de enviar cartas se conoce como postman. En el caso de los actores se conoce como actor. Si se tratase de una actriz se conocería como actress. Mientras que el cocinero se conoce como cook. El empleado como clerk. El panadero como baker. El juez como judge. Y el reparador como repairman. Bien, esas son unas tanto profesiones como ocupaciones en general. Nosotros vamos a usar solo un ejemplo, pero ustedes lo pueden adaptar para cualquiera de estos. Nosotros vamos a usar la palabra doctor. Con el verbo to be podemos formar oraciones afirmativas, negativas o interrogativas, que es lo más común en el inglés. Tenemos, como ustedes saben, 3 tiempos, que son el pasado, el presente y el futuro. El verbo to be constituye un tema del presente. Bien. Con el I am o I tenemos I am a doctor, que significa yo soy un doctor o yo soy una doctora. La palabra a significa un o también se puede significar una. Hay unas reglas. Podemos usar a, solamente a, o también se puede usar como an, que sería an. Esa an se va a utilizar únicamente cuando la palabra que le sigue a esta es una vocal, pero en este caso es doctor, es una consonante. Entonces usamos solamente la palabra a, no an. Bien, aquí el am está trabajando como el verbo ser. En un ejemplo vamos a ver que el am no cumple la función de ser, sino la función de estar. I am in a garden. Esto significa, it means, yo estoy en el jardín. Este I am no lo podemos escribir solo así como lo mencioné, sino también podemos usar esta contraction. Cuando usamos la contraction, el significado es el mismo, así que no hay problema si usamos uno o usamos el otro. Lo mismo sucede con los demás pronombres. You are, you're, you are a doctor. Tú eres un doctor. Por ejemplo, si queremos decir ustedes son doctores, ya no usamos el a. Miren la diferencia. Aquí lo que sucede es que tú estás diciendo ustedes son doctores. No estás refiriéndote solo a una persona. Entonces, esta palabra, este complemento, doctors, tiene que ser en plural, como sería en el español, ¿no? You are doctors. Ustedes son doctores. Si queremos cambiarle el significado al are, por ejemplo, lo usamos para you are in a garden. You are in a garden. Tanto para tú o como para ustedes, la oración va a ser la misma. En ese caso, bueno, luego tenemos al we are. We are o we are doctors. Nosotros somos doctores. Si se dan cuenta, también es una palabra en plural al igual que ustedes. Entonces, doctor tiene que aumentarse una S. Para esta agregación también hay unas reglas que se tienen que cumplir, que lo vamos a explicar más adelante. We are doctors.
para ser, mientras que para estar sería we are in the garden, como lo expliqué. They are o they are. They are doctors. Ellos son doctores. They are in the garden. Ellos están en el jardín. Esta sería la forma afirmativa tanto de la primera persona como de la segunda persona. Continuando con la tercera persona, vamos a los mismos ejemplos, pero con los respectivos pronombres. Si es he is a doctor, he is in the garden. Si se dan cuenta, cuando hablamos de un personaje que es singular, vamos a utilizar estos artículos como son el a o el an. Pero si hablamos de un plural, simplemente vamos a cambiar ya sea el doctors o students o cualquiera de las ocupaciones o el complemento que le queramos poner. Ahora, en el caso del él está, sería he is in the garden, él está en el jardín. En el caso de she, es casi lo mismo que he, solo que se cambia con she. Y en el caso del it's, también es lo mismo. It is a cat, it is in the garden. Ahora, si analizamos estas oraciones, estos ejemplos, vamos a ver que la estructura siempre es la misma. Siempre está el pronombre, está el verbo to be y está el complemento. Esta estructura es la estructura clásica para una oración afirmativa en verbo to be. Así que es importante que la sepan para poder estructurar oraciones. Y más adelante van a ver también la diferencia que hay con una oración negativa y una interrogativa.